Saludos Puerto Rico, muy buenas noches. Les saluda vuestro servidor Bobby Angleró. Bienvenidos a otra edición de Charla Deportiva a través del Canal 40 Sistema TV. Programa esencialmente de entrevistas a figuras destacadas del mundo deportivo. Hoy con un nuevo libro sobre Roberto Clemente. Bien amigos, el invitado de esta noche es un conocido analista político de la radio del programa Fuego Cruzado a través de Radio Paz. También es doctor en Historia y profesor de Historia y Ciencias Políticas en la Universidad Interamericana. Además es autor de varios libros de corte histórico-político. Y además de todo eso, y por eso que está aquí esta noche, es deportista de toda la vida, amante del béisbol y como historiador que es, pues acaba de escribir un libro sobre Roberto Clemente. El libro se titula Clemente en la víspera de la gloria. Nos estamos refiriendo a Néstor Duprey. Buenas noches, Néstor. Buenas noches, Bobby, a las amigas, amigos televidentes, buenas noches también. Un placer que estés aquí con nosotros. El placer es mío. En tu debut como autor de libros de deporte. Sí, y es mi primera entrevista sobre el libro. Mira eso. Y para mí ha sido una experiencia, pues, como si fuera el primer libro. Pues, ¿no? Lo es, aunque en el campo deportivo. Claro, en el campo deportivo. Muy bien. El libro, Clemente en la víspera de la gloria, este es el libro. Este es el libro al que nos estamos haciendo referencia. Ahí está la portada del libro, Clemente en la víspera de la gloria. El libro lo acabo de leer, excelente libro, excelente publicación, tiene muchísimas fotos. Lo disfruté a plenitud porque yo viví esa época. Yo vi jugar a Clemente, vi dirigir a Clemente. Las cosas que tú narras en ese libro, pues fue un recordar esa época. Muchos de esos juegos yo fui a verlos al parque, otros los escuché por radio, los vi por televisión. Fue un recordar esa época y en ese sentido pues lo disfruté a plenitud y espero que los amigos televidentes que adquieran el libro pues también lo disfruten. Mira, me alegra esa reacción tuya porque precisamente el libro lo escribí para eso. Yo escribí este libro para el fanático de béisbol que vivió esa época de los últimos 3 años de la vida deportiva de Roberto Clemente y particularmente para los amantes del béisbol invernal puertorriqueño. El libro básicamente resume los últimos 3 años de la vida deportiva de Roberto Clemente, concentrándonos en la experiencia de Roberto Clemente como dirigente de los Senadores del San Juan en el béisbol invernal en la temporada 1970-1971. Cuando comienza el año 1970, Clemente está a ley de 200 y pico de hits para lograr los 3,000 hits y ya se anticipa la posibilidad de que una vez logre esa marca, Clemente se retire. Y comienza a especularse cuál va a ser el futuro de Roberto Clemente en el béisbol y surge la oportunidad de que Clemente dirija en propiedad a los Senadores de San Juan en esa temporada 1970-71. Ya Clemente había dirigido en el béisbol AA puertorriqueño por 6 juegos en la temporada 1963 con los Cardenales Río Piedras Goya de Caguitas Colón y había dirigido a San Juan al final de la temporada 1964 al 65. Pero era la primera oportunidad iba a tener Clemente de dirigir en propiedad una temporada completa. Claro. A eso se suma, que es algo que encontré, los historiadores siempre tenemos la posibilidad de encontrar aristas nuevas de investigación y a mí me ocurrió esto en este libro. Cuando yo comencé a investigar, pues yo lo que quería era hacer un repaso de la vida de Clemente en el béisbol de Puerto Rico, concentrándome en esa temporada, que fue la última que Clemente participa. Pero encuentro en la investigación que la posibilidad de que Clemente se convirtiera en el primer dirigente negro en las grandes ligas era una posibilidad muy real y era un debate en la prensa norteamericana de la época. Un poco reproduzco ese debate, reproduzco la temporada, hago crónicas de todos los juegos de la serie regular y serie semifinal y tiene abundantes fotos para que el fanático precisamente tenga esa experiencia que tú tuviste, se rememore lo que pasó en esa temporada. Y muchos box score, muchas fotos, caricaturas. Ahí estamos viendo precisamente fotos del libro, ¿verdad? Tiene muchísimas fotos muy interesantes. Este es Rico Carti, en una visita que hizo al estadio. Antes de continuar, las personas que estén interesadas en adquirir el libro, ¿cómo pueden adquirir información? El libro ya está disponible y pueden escribir a clementeenlavíspera@gmail.com, clementeenlavíspera@gmail.com, pero repito, el libro ya está disponible.
Bien, aunque obviamente más o menos has dicho en la primera pregunta que me contestaste, la pregunta que te voy a hacer ahora, pero ¿por qué se titula así, Clemente en la víspera de la gloria? A Roberto Clemente lo recordamos básicamente en el plano, yo diría que más allá del deportivo, en su existencia, por 3 eventos principales. Sí. Número 1, su actuación en la Serie Mundial de 1971. Número 2, su hit 3000 en 1972. Y número 3, las circunstancias trágicas de su muerte. Claro. Esos 3 eventos son los que llevan a Clemente a la gloria, claro, en el doble plano de la palabra, ¿no? Seguro. Yo lo que he querido es contar los años previos a esos momentos, sí, y tratar de en ese relato mostrarle al lector cómo era realmente Roberto Clemente, claro, un poco claro, con la figura de Clemente, la admiración, las circunstancias de su muerte, han hecho que un poco se petrifique en el recuerdo. Claro. Y yo un poco he tratado de humanizar a Roberto Clemente, que el fanático y aún el lector que no está familiarizado con el béisbol, sepa quién era realmente Roberto Clemente. Claro. Un ser humano como todos nosotros, con virtudes, con defectos, con cualidades que lo hicieron grande como fue, y que lo vea en una circunstancia muy particular. De Clemente conocemos prácticamente todos los datos como pelotero, claro, activo, pero la experiencia de Clemente como dirigente no se había documentado, y más aún la relación de Clemente con el béisbol invernal puertorriqueño. Y un poco lo que he querido en el libro es traer ese pedazo también como homenaje al béisbol nuestro. Bien. A esa época, quizá los últimos años dorados del béisbol puertorriqueño. Y es bien interesante que traes en el libro la relación que había y la rivalidad que había entre Frank Robinson y Roberto Clemente, porque eran los dos potenciales dirigentes para convertirse en el primer dirigente negro en el béisbol de las Grandes Ligas. Y ambos dirigieron en esa temporada aquí, Clemente a San Juan y Frank Robinson a Santurce. Y curiosamente, tanto la prensa norteamericana como la prensa puertorriqueña los ubicaba a ambos, a Robinson y a Clemente, como los dos potenciales candidatos a ser el primer dirigente negro. Se da otra particularidad que trabajo en el libro, que es la relación de los equipos de Grandes Ligas con los equipos del béisbol invernal nuestro. Por ejemplo, Santurce, los Cangrejeros de Santurce tenían una estrecha relación con los Orioles de Baltimore. Sí. Eso va a ocurrir con San Juan y los Piratas de Pittsburgh, claro, gracias a la figura de Clemente, y San Juan se convierte prácticamente en un equipo finca de invierno de los Piratas, que aún ganando la Serie Mundial de 1971 y ganando el pennant de la División Este de la Liga Nacional en 1970, envían sus mejores prospectos, incluyendo, claro, jugadores regulares, a jugar con los Senadores en esas 2 temporadas, 70-71 y 71-72. Y esa rivalidad entre Clemente y Frank Robinson se deja ver desde el mismo primer día, porque el juego inaugural de la temporada de ese año, 70-71, en el Bison, fue precisamente entre San Juan y Santurce, ante casa llena, pero ocurrió una situación bien interesante. ¿Qué fue lo que pasó? En ese primer juego ocurre un apagón. Habían ocurrido unas lluvias en Puerto Rico previo al inicio del torneo, cosa que ocurre todas las temporadas. Y en este caso en particular, el primer juego se atrasó por más de 2 horas, sí, porque 2 de las torres del estadio Irán Bison colapsaron. Sí. Aquello, de acuerdo a los relatos de la época, estuvo a punto de terminar como el Rosario de la Aurora en un motín, claro, claro, porque en el estadio habían, calcula la prensa, alrededor de 30,000 personas, una asistencia récord en el Irán Bison. Clemente y Robinson, junto con los dueños de los equipos, Mayito Nevares de San Juan e Irán Cuevas de Santurce, pues tratan de calmar los ánimos. Allí, claro, hubo, inclusive se habló de movilizar la Guardia Nacional, sí, por las situaciones de violencia que se dieron, pero la sangre no llegó al río. Robinson amenazó con retirar el equipo, sí, retirar los Cangrejeros, y Clemente en un momento le dice, recuerdo un relato de uno de los jugadores de la época, Bill Dennehy, lanzador de San Juan, le dice, bueno, pues si tú vas a retirar el equipo, tú coges el micrófono, sí, y le dices a toda esta, claro, gente que está aquí que te vas a ir con tu equipo, pues, y se va a formar un motín. Claro, claro. Y gracias a Dios, pues no llegó a mayores el incidente, y luego el juego se suspende por la regla en aquel momento de que los juegos no podían, claro, pasar de las 12 de la noche, pero se reanuda posteriormente sin incidentes mayores. Amigos, vamos a una pausa y en breve continuamos con ustedes.